Ya, ya, Y- ya. Sí, ya está grabando en su nuevo. Ya. Ya, super. Entonces, continuaremos. A ver. Ah, ya, a ver, lo de hoy va a ser, mm, no sé si más corto o más, más resumido, porque tampoco ya hay. ah, bueno, sí hay mucho más que ver, ¿no? Obviamente, pero hasta donde yo sé, no hay mucho más ya que ver, digamos. No he visto muchas, eh, ¿qué se diría? Eh, por ejemplo, integración continua, despliegue continuo, esas cosas no he podido ver, pero ahorita lo que nos importa, creo, y lo que el Freddy me decía es la parte de base de datos, algunas cosas de despliegue igual que he podido usar, eh, no sé, manejo de logs y esas cosas. Así que lo que primero vamos a ver es SQLize, eh, que básicamente es un ORM. Y bueno, no es oficial el ORM de Node.js, ya que hay otros ORMs que se pueden utilizar. Eh, SQLize como tal es un framework bastante popular. Es usado por muchos proyectos y es un paquete, es un módulo de Node.js bastante antiguo. Ya ahorita está en la versión 6, creo, y yo lo estaba usando desde su versión 3. Eh, Lo interesante de SQLize es que, bueno, al igual que otros ORMs, ¿no? Soporta múltiples bases de datos. Entonces puedes hacer un cambio básicamente sin ningún problema, digamos, de base de datos. O sea, soporta Postgres, MySQL, SQL Server y creo que un par más que no estoy seguro. Bueno, estoy seguro de esos tres. Eh, También implementa, por ejemplo, algunas funcionalidades específicas de Postgres, ya cosas que no tiene SQL Server ni MySQL. Así que hay que tener un poco de cuidado si es que en algún momento se va a hacer desarrollo para múltiples bases de datos o múltiples motores de bases de datos. Hay que tener cuidado de esas partes que son específicas de algún motor de base de datos, tratar de marcarlas bien para que no nos den problemas al ejecutar en otros motores. Ya, esa es la única consideración en esa parte de SQLize. Hay otros frameworks bueno, ORMs por ejemplo, para Mongo, creo que tiene Mongoose. Igual creo que es básicamente el ORM oficial para MongoDB. Pero ahorita SQLize es como que en cuanto a bases de datos relacionales es el que más se utiliza y el que más ha crecido en el último tiempo, porque sí ha sacado versiones grandes así cada 2 años o cada año prácticamente. Entonces sí ha ido cambiando y ha ido mejorando bastante, porque en la versión 3, la que yo estaba usando, sí habían bastantes, no bastantes bugs, sino habían bugs que se encontraban fácilmente, digamos. Es por eso que hay eh, bastantes issues abiertos en el repo de GitHub que ellos tienen. Se van a fijar que hay muchos issues abiertos, sobre todo para las versiones antiguas, para la 4 y para la 3, sobre todo para la 3. Eh, Básicamente eso es SQLize, es un ORM. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer? Nos va a ayudar a no hacer SQL, que es lo que a mí no me gusta hacer, no me gustan los queries. Eh, SQLize trabaja en no sé si metodología o en un modelo que se llama Code First, o sea, el código primero. Entonces, para definir las bases de datos, las tablas, las relaciones y todo eso, primero se tiene que definir el código. Ya no se define primero el SQL de la base de datos.
Que esa es la metodología de esa es SQL First, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Esta es Code First, o sea, el código lo van a hacer primero. ¿Qué ventajas tiene hacer todo esto? De hacer primeramente el código. A mí lo que más me llama de todo esto, del código, hacerlo primero antes que el SQL, es de cierta forma poder debuguear más fácil. Ya, o sea, si hacemos, por ejemplo, la lógica de la base de datos directamente en SQL dentro de la base de datos, es más complicado hacer un debugueo, es más complicado hacer un versionamiento de todo lo que se tiene ahí. Y usando el código primero, como todo está en el código y por ejemplo, aquí es JavaScript o en Java con Hibernate, igual está en Java el código, entonces es muy fácil de versionar y como tenemos el código ahí, es más fácil de tener control sobre nuestra base de datos. Programáticamente podemos hacer varias operaciones que usando SQL simplemente son más complicadas. Ya no tenemos tantas, eh, no sé si ventajas, sino tantas posibilidades con el código que con JavaScript en este caso que con SQL. Eh, Siempre, no sé si es preferencia, pero en esa parte, digamos, a la hora de diseñar un sistema o revisar un sistema, siempre hay que tener en cuenta esa parte, ya si es que se va a hacer eh, en código o en SQL, la parte que es de la base de datos, digamos. A mí me gusta más hacerlo en código y bueno, básicamente todos lo manejan así, o sea, todas sus, eh, por ejemplo, todas las tablas dentro de SQLite se representan con modelos. Y ahí eso lo vamos a ver más adelante. Esto es básicamente una intro a lo que es SQLite. Eh, SQLite tiene una interfaz por línea de comandos, que es un CLI, que tiene bastantes funciones. Ya son funciones que vamos a revisar ahorita en código. Ah, vamos a crear, vamos a ver el comando cli, bueno, el comando init. Ya voy a, es una carpeta vacía y aquí le vamos a poner tema blanco para que sea mejor. Ya, No, no, estaba bien el negro. Bueno, y para mí estaba bien. ya es que no sabe leerse. No, está bien negro. ¿No ve, chicos? Bueno, Vuelve a sí, negro, por sí. favor. Por Ah, favor. bueno, Los ojos, los ojos. sí, mis ojos igual. Ya, ya, entonces la línea de comandos de SQLite es un paquete que es SQLite CLI. Y ya lo tengo instalado, es instalar con un npm nada más. Eh, ya. Voy a instalar SQLite y ahora sí le vamos a dar help. Ya. Esta es el CLI, la línea de comandos de SQLite y nos permite hacer varias cosas. Eh, la principal es esta parte del init que nos va a permitir iniciar un proyecto vacío como el de ahorita con una estructura definida por los creadores de SQLite. Que nos va a permitir manejar de cierta forma
nuestra estructura de cómo se van a manejar los modelos, las migraciones, los seeds, y la configuración de Sequelize. Entonces le vamos a dar init. Y ya está iniciado en se han creado todas esas carpetas de acá, que de cierta forma separan la lógica, bueno, separan los componentes que se tienen ahí. Se crea una carpeta models que va a ser la que contiene todos los modelos, que luego se van a transformar en tablas una vez que el proyecto inicie, o dependiendo cómo nosotros lo queramos definir. También se crea la carpeta migrations, que es la que va a manejar las migraciones. Y ahorita vamos a revisar una por una. Por ejemplo, en model me crea un index.js, que es el que en primera instancia va a ser el que va a ver en esta carpeta de models todos los archivos que creemos ahí, los va a tratar como si fueran un modelo. Por ejemplo, aquí está haciendo el for each de todos los modelos que saca antes. Y a la variable que se llama db le está asignando el nombre del archivo que está ahí. Y ya, ahí están todas nuestras tablas. Las va a jalar ahí, todos nuestros modelos. En esta carpeta migrations, lo propio. Las migraciones que vayamos creando utilizando alguno de los comandos de acá. Bueno, el comando SQLite Migration Generate. Se van a crear ahí. También los seeds que igual se van a crear dentro de la carpeta seeders. Que, bueno, los seeds son archivitos, bueno, scripts que nos van a permitir llenar nuestra base de datos de manera inicial. Ya, ¿para qué nos sirven los seeders? Es como generalmente cuando un proyecto se va a deployar y ya está listo para que lo usen los clientes. Siempre se tiene que tener un usuario administrador o el usuario con más altos privilegios ya previamente creado. Entonces, dentro de los seeders, lo que podemos definir es, por ejemplo, los usuarios iniciales con los que vamos a entregar el sistema. Se puede definir, por ejemplo, tablas que contienen, por ejemplo, no sé, nombres de países que vamos a necesitar, digamos, para algún formulario, prefijos telefónicos, no sé, o sea, data de tablas que generalmente no generalmente son estáticas, sino algunas tablas que son estáticas, como les digo, o sea, nombres de países y algún tipo de cosa que necesitemos que se inicialice que el proyecto se inicialice primero, o por ejemplo, para hacer pruebas, ya yo voy a querer que mi base de datos se llene dentro de este archivo seeder. Bueno, en la carpeta seeders, yo puedo definir una base de datos inicial que me cargue para que yo pueda ejecutar las pruebas y no esté cargando cada vez manualmente, digamos, los casos de prueba para mi base de datos. Básicamente para eso se usan los seeders, para sembrar datos en producción, datos necesarios en producción, en desarrollo también, si es que, bueno, siempre queremos deployar el proyecto, digamos, con datos ya para que, no sé, el área de QA pueda revisar el sistema y no tenga que estar creando usuarios cada vez o llenando datos de prueba para ver si algo falla, sino que ya tenga el proyecto ya datos generados. Luego, la parte de migrations es igual importante, ya que lo mejor es manejar nuestra base de datos, todos los cambios que se hagan a la base de datos usando migrations. Esto nos va a permitir igual replicar el estado exacto de la base de datos usando migraciones. Porque en algunos casos, bueno, en varios casos, por no usar migraciones,
se pasa, ocurre que en producción teníamos una base de datos y en desarrollo tenemos otra. Entonces, a la hora de hacer un cambio o subir de versión de esa base de datos, es imposible pasar a la nueva base de datos que tenemos. No es, es complicado, digamos que armar un SQL, una consulta, un query que nos permita ver qué cambios se han hecho a la base de datos. Ahí ocurren muchos problemas a la hora de cambiar versiones en casos en los que la base de datos cambia, ya. Porque agregar campos, crear nuevas tablas y todo eso, generalmente a la hora de crear tablas, SQLize automáticamente, si detecta que alguna tabla no existe, la va a crear y va a crear sus relaciones con las demás tablas. Pero en caso de que alguna tabla ya exista y queramos crear nuevos campos, es un poco, no sé si mala práctica enviar un script y que se ejecute el script de update table y agregarle una columna extra, digamos. Eh, para eso se implementan estas migraciones, los migrations, eh, para que no tengamos ese dolor de cabeza a la hora de cambiar de versión o a la hora de regresar de versión. ¿Por qué las migraciones nos van a permitir definir un cambio dentro de la base de datos, tanto un cambio hacia adelante como para hacia atrás? O sea, el cambio que va a cambiar nuestra base de datos también es una forma de revertir la base, el cambio que se ha hecho. Pues tenía, creo, aquí uno. Bueno, esta es básicamente la estructura que nos genera SQLize. Ya, y nos crea un archivo config que define un JSON que tiene la configuración para desarrollo, testing y producción, ya exclusivamente de la base de datos. Entonces, esto ya nosotros vamos a ver cómo, bueno, ¿dónde estás? Si no me equivoco, este es el que utiliza. Sí, ya ven. Este index, a la hora de jalar los modelos y todo eso, también llama al archivo config y de acuerdo al ambiente en el que estamos. Entonces, si no estamos en ninguno, va a jalar, si no está definido ningún ambiente en la variable de entorno, va a jalar desarrollo por defecto. Entonces, por eso define tres ambientes: desarrollo, test, producción. Podemos definir más ambientes si queremos, ya. Esto se define para que en producción no matemos nuestra base de datos, ya tengamos una base de datos de producción exclusivamente, y en desarrollo y testing lo propio. Y también aparte que podríamos cambiar de dialect o de motor de base de datos. Ahorita todos están con MySQL, entonces podríamos tener en desarrollo, no sé, MySQL, y en producción tener un servidor de base de datos, un Postgres o no sé, SQL Server, ¿no ve? Entonces, nos da esa, bueno, generalmente todos los proyectos siempre manejan estos tres ambientes y generalmente es lo recomendable separar las configuraciones en esos tres ambientes y que nunca se choquen nuestras cosas, porque por ejemplo, si solo manejamos uno y bueno, un ambiente o una base de datos para probar, para, no sé, que esté publicado en desarrollo, va a ser complicado porque en testing saben que siempre tienes que empezar de algo nuevo cada vez, no puedes continuar con algo que ya tenías. Entonces, si tienes testing y desarrollo corriendo al mismo tiempo, el de desarrollo nunca va a estar con datos para que las personas que van a revisar, las personas que van a aprobar los cambios, digamos, nunca vas a tener datos ahí. Entonces, siempre es bueno separar separar los tres ambientes. Y bueno, si tienen más, eh, no sé, sería bueno también definirlos aquí. Bueno, de esa forma se saca la configuración y SQLize se conecta a la base de datos. Y es básicamente el init, el comando init de SQLize, que inicializa el proyecto para que podamos hacerlo. Otros proyectos definen la base de datos de otras maneras. Ya es
es dependiendo a cada proyecto. Por ejemplo, hay gente que no le va a gustar esto, lo que define SQLize. Tal vez se encuentra una mejor manera o una manera más eficiente de inicializar la base de datos. Pero ya es dependiendo de cada proyecto y viendo a lo que necesita todo eso, digamos. Entonces, esto lo crea SQLize y es una forma muy sencilla de inicializar la base de datos y de cargar los modelos y todo eso para que se pueda usar después desde nuestro proyecto, desde la aplicación que estamos desarrollando. Ya, entonces seguiremos. Acá tenía una... Bueno, aquí tengo un proyecto que ya tiene migraciones, ¿ya? Y la primera migración ha sido para crear una tabla. Entonces, se ha utilizado el comando SQLize TP, debe ser create. Model. Aquí está, SQLize Model Generate, que tú le das parámetros, por ejemplo, el nombre de la tabla, si quieres algunos campos que va a tener tu tabla y te lo va a generar. Esta tabla está dentro de la migración, ¿ya? Se puede definir una base de datos, bueno, se tiene que definir una base de datos usando migraciones, ¿ya? No es necesario al iniciar un proyecto crear una migración por cada tabla. Ya dentro de la primera migración que tengamos, que nosotros podamos definir, podemos crear todas las tablas iniciales que hayamos definido en el proceso de crear nuestro esquema de base de datos, ¿verdad? Todo eso lo podemos pasar a una sola migración, ¿ya? Y empezar con esa migración solamente. Toda migración tiene dos métodos que se van a ejecutar. Uno que es up y otro que es down. El up se va a ejecutar cuando hagamos correr la migración, ¿ya? Y se va a ejecutar todo lo que tiene dentro del método up. En este caso, exponemos una interfaz de queries que nos provee SQLize, la cual nos da varios métodos para crear tablas, para eliminar tablas, para crear nuevos campos, para interactuar completamente con nuestra base de datos. En este caso se ha creado la tabla foo y eso está dentro del método app, que es el que cuando hagamos correr la migración se va a ejecutar esto. Ahora, y como les digo, aquí adentro puedes tener más queries, si es que lo ven necesario, de crear varias tablas ahí y todo eso. Ahora, en down, lo que las migraciones lo que definen es que el método down es para revertir los cambios que se han hecho. Si yo en up voy a crear una tabla, en down voy a eliminar la tabla. Ya si en up voy a crear un campo, en down voy a eliminar ese campo. Siempre tiene que ser así. O sea, si definimos algo en up, la operación inversa tiene que estar definida en down. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hagamos correr la migración? Se va a ejecutar esto y se va a crear la tabla. Sobre eso, podemos modificar la tabla o agregar nuevas tablas. Y esos van a ser nuevas migraciones. Todas las migraciones, SQLize a la hora de crearlas, les da un timestamp, ya que es un momento en el que se ha creado la migración. ¿Para qué? Para que las migraciones se ejecuten en el orden en el que han sido creadas, ¿ya? Siempre se va a ejecutar la primera en cuanto a tiempo en ser creada.
Por ejemplo, esta ha sido creada el 21, bueno, el 24 de marzo. Esta se ha sido creado el 8, o sea, esta ha sido creada hoy. Entonces siempre se va a ejecutar esta primero, luego esta. Y dentro de la base de datos se tiene un registro de cuáles son las migraciones que ya se han ejecutado. Entonces, cuando se manejan estas migraciones, se puede hacer rollbacks muy fáciles, cambios de ramas igual muy fáciles. No es necesario estar haciendo, bueno, en desarrollo, ¿no? Y en testing, o haciendo backups de la base de datos, porque no funciona la que teníamos en la que tengo mi máquina con la máquina de otra persona, ¿no? Porque la otra persona ha hecho cambios. Entonces, si todos los cambios que se han hecho en la base de datos están acá, es muy sencillo recrear las bases de datos de un ambiente a otro o de una máquina a otra. Pero sí hay que ser bastante meticulosos en cuanto a que las migraciones funcionen. Y cuando ya van creciendo la cantidad de migraciones que se tienen, eh, siempre es bueno probarlas y sobre una base de datos vacía para ver que ya todas las migraciones funcionan, porque igual ocurre que, digamos que ya teníamos 10 migraciones para la versión 1 y todos ya estamos trabajando con esa versión y ya estamos trabajando sobre la versión 2 y es creando más migraciones todavía, entonces como que todos van a empezar en la versión 1, pero va a haber siempre algún rato en el que las nuevas migraciones puede que ingresen algún cambio que no funcione en la anterior. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado en que siempre estén funcionando estas migraciones y que se puedan replicar fácilmente. Eh, Como en testing siempre se empieza de algo vacío, entonces eh, te ayuda harto igual a detectar errores en relaciones o errores de migraciones en tu base de datos a la hora de ejecutar pruebas de cero de los proyectos cada vez que, no sé, subimos algo a alguna rama X. Es bueno definir pruebas automáticas en esos casos. Bueno, siempre. Básicamente, esas son las migraciones. No sé si alguien tiene alguna duda de las migraciones. Hay una pregunta de Denis en el chat que dice si se puede importar SQLs. Ah, bueno, no sé importar a dónde. Eh, Creo que sí se puede importar, digamos, un archivo .sql, Sí, digamos, junto con lo que vendría a ser esto, ¿no? O sea, importarlo a la base de sí, datos. sí, exacto. Imagínate que he empezado a crear la base de datos y las tablas y todo lo demás así por SQL y tengo un dump y ese ya. dump lo puedo importar aquí en SQLize o puedo hacer que SQLize maneje mi dump y sobre eso ya ir creando tablas, agregando columnas y demás. mm, sí puedes ejecutar, o sea, tu dump es dependiendo cómo lo hayas creado tu dump, porque creo que puedes crearlo como SQL, ¿verdad? O sea, como código Sí, SQL. Sí, sí. entonces lo podrías ejecutar porque también te expone SQLize una forma de ejecutar queries, así SQL plano, entonces le podrías, eh, no sé, pasar tu dump a texto y pasarle como parámetro a SQLize para que ejecute el SQL ahí. Súper. Pero no, o sea, no que te lo transforme a algo de SQLize, digamos. No creo que haya eso, no estoy seguro, pero puedes ejecutar SQL y si tu dump está en SQL, sí, sí lo podrías hacer. Ah, ya, súper. Ok. ¿Alguien más con migraciones? Ya, a ver, otra cosa. Por si acaso, a ver, esta es mi base de datos. Y aquí está. Cuando usas migraciones, SQLize crea una carpeta que se llama SQLize Meta.
que es la que va a almacenar. ¿Dónde se ven los datos? Va a almacenar todas las migraciones que ya se han ejecutado, ya, para que nuestra base de datos tenga en cuenta, bueno, no la base de datos, SQLize pueda leer esta tabla y puedas ver qué migraciones ya se han ejecutado, ya. Y así, de esa manera, SQLize tiene un registro de cuáles son las que se han ejecutado. En este caso, yo tengo 2 migraciones, pero aquí en SQLize solo muestra una. Entonces, igual hay un comando para para listar todas las migraciones que ya se han ejecutado y todas las que no se han ejecutado. Miren, aquí me muestra que app está la de crear la tabla foo y no está aún ejecutada la de agregar un campo a foo. Esta migración de acá que he creado, que simplemente agrega una columna a la tabla foo que se llama lorem y es de tipo booleano, no está ejecutada. Entonces, la podemos ejecutar con dbmigrate y está usando development porque no hemos definido otro ambiente de ejecución de la migración. Y estaba migrando y lo terminó de migrar. Se ha ejecutado correctamente la migración. Si actualizamos esta tabla, ya están los 2 campos. Ya. También se puede hacer un rollback de todo lo que hayamos creado. Con el undo vamos a poder revertir una migración. También le podemos dar undo all, que va a revertir todas las migraciones, pero bueno, generalmente solo en casos de uso se hace una migración atrás, o no estoy seguro si SQLize te permite mandar un nombre de la migración. Creo que no te deja. Bueno, hay algunos ORMs, creo que en Hibernate se puede enviar el nombre, este nombre de acá de la migración, y te lo revierte hasta ese nombre. Tal vez SQLize sí puede, no estoy muy seguro. Pero si le damos undo, esta migración la ha ejecutado el método down, que es este de aquí, que quita la columna, y lo va a guardar acá, y seguramente igual ya no vamos a tener esa migración ejecutada. Entonces, de esa manera vamos a tener un control más granular, no sé si granular, pero vamos a tener mayor control sobre cómo se crea y cómo se usa nuestra base de datos. Ahora, otra cosa importante son los modelos, que son básicamente esquemas de cómo definir una tabla. Ya, es como una tabla pasada al código, a JavaScript. Y en todos los ORMs es básicamente igual. Por ejemplo, si tienes la tabla persona, vas a tener una clase persona en Java o en C#. Aquí igual, si tengo la tabla foo, voy a tener un archivo foo.js y una clase foo que se extiende de model, que es una clase que define SQLize. Y bueno, va a tener varios campos y varias cosas que define SQLize para los modelos que ellos manejan. SQLize de cierta manera te va a dar dos variables, bueno, dos variables que te van a exponer ciertos métodos que vas a usar. El data types, que es dentro de los modelos, te va a ayudar a definir qué tipo de datos estás manejando. Y SQLize es SQLize propiamente, que va a exponer igual todos los métodos que tiene definido dentro la instancia de SQLize.
esto está usando ECMAScript 6, creo, por eso es que tenemos una clase. Cuando usas versiones más antiguas, no se definen de esa manera, no se usan clases. Ya, ¿qué más? Dentro de, siempre hay un campo, un método que se llama associate, que es llamado después por SQLize, en donde se van a definir las asociaciones de esta tabla con otras. Asociaciones de 1 a n, de n a m, de 1 a 1, ya dependiendo de cómo querramos asociar nuestras tablas con otras tablas, ¿no? Nuestros modelos, propiamente dicho, con otros modelos. Además de que acá en el método init, cuando se inicie nuestro modelo para proceder a la creación de la tabla, aquí vamos a poder definir los campos que veamos necesarios. Cuando hagamos cambios acá, sí o sí se tienen que reflejar en una migración. ¿Ya? Si aquí quiero agregar un campo, sí o sí se tiene que reflejar en una migración. Acá SQLize te da la opción de, por ejemplo, si yo tengo un campo que se va a llamar, no sé, var, digamos, y en JavaScript la convención es que empiece con minúscula y sea, ¿cómo se dice esto? Camel case. Y en SQLize, no, esto, en SQL estamos acostumbrados a que se vea así, ¿verdad? Entonces, SQLize igual te permite que tengas un nombre del campo en tu modelo, siguiendo convenciones propias de JavaScript, y que tengas un nombre en tu base de datos, igual siguiendo las convenciones de JavaScript. Lo mismo pasa con los nombres de las tablas. Ahorita mi tabla se llama foo, pero ¿qué tal si hubiera llamado fubar? Entonces yo puedo definir acá con este parámetro que se llame fubar para respetar convenciones de SQL. SQL. Habían bugs al usar esto. Recuerdo que he tenido nomás que usar en mi base de datos directamente fubar, no el otro, o quitando este decorador o de esta utilidad que tiene SQLize. Pero ya en estas versiones nuevas ya está todo corregido, digamos, entonces se puede usar de manera muy fácil. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestras, no sé, los nombres que tenemos aquí, que quizás, no sé, es un poco trivial la definición de nombres de un modelo o de una tabla, pero sí hay que tener cuidado en algunas cosas. Por ejemplo, usar puntos ahí no es muy recomendable, ¿ya? Porque SQLize igual ha tenido bugs ahí cuando se han utilizado puntos en los nombres de los campos, ya que por detrás SQLize igual usa puntos para separar los esquemas de las tablas. Entonces, y para transformar, digamos, los queries que se ejecutan a través de SQLize a objetos en JSON, usa puntos. Entonces, cuando le pones un campo aquí, no sé, no sé, algo así, o no sé, algo raro. SQLize en ocasiones se raya. No sé, no he vuelto a probar este tipo de nombres ahí, pero sí había algunos problemas. Así que sí hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Y igual, ya que SQLize es bastante, no diría que nuevo, pero está en constante desarrollo. Lo bueno es que siempre no siempre, que puedes abrir un issue en el GitHub de SQLize,
te responden y te responden rápido. Y si hay algún bug o algo, igual lo corrigen bastante rápido. No para versiones antiguas, pero sí para sus versiones más nuevas, las 5 y las 6 creo que son con soporte actualmente. Una preguntita. Sí. En esta parte donde definimos los datos, las variables, los nombres de las columnas, ¿se puede especificar también el tipo de variable? Y tal vez algún detalle, porque creo que, por ejemplo, en Aurora, MySQL Aurora, y comparado con, por ejemplo, MariaDB, Ya, el integer, hay diferentes integer, el small integer, big integer, medium integer y el long integer. El small integer es diferente para ambos, tienen diferente cantidad de bytes. ya. Y hay casos en los que se los define ya no como enteros, sino como otra variable, pero donde especifica esa cantidad de bytes. O sea, para más o menos hacer que ambas bases de datos tengan lo mismo. Ah, Entonces, ya. más o menos ese tipo de definir una variable, si será cadena, si será dato, si será en integer, se puede definir ese tipo de datos aquí. Sí, se puede definir. Esta variable data types es la que te expone SQLize. La documentación de buscar. Tiene ciertos asteriscos a la hora de definir. Mira, aquí está lo que me preguntabas sobre los begins, que le puedes definir un tamaño definido. En las Super. cadenas lo mismo. Pero, por ejemplo, este es C-Text que nunca he usado. Sí te define que solamente es, por ejemplo, para Postgres y SQLite. O, por ejemplo, esos dos de Real te dice que solamente es para Postgres. Entonces, todos los tipos de datos que puedes definir en tus modelos, los que no dicen nada son que se van a usar en ambos, pero ya hay, sí, como tú decías, específicos de cada motor, eh, ya hay que tener cuidado ahí. Súper, gracias. Pero sí, más que todo, sí, casi todos está un poco más orientado, digamos, a Postgres, porque sí soporta muchas cosas de Postgres, estos sobre todo, que son los que en caso de que quieran guardar algún tipo de JSON, sí, solo son de Postgres. No sé si MariaDB o los otros soportan almacenar JSON. Igual aquí hay una diferencia entre estos dos porque parecen iguales JSON y JSON-B. JSON, ese tipo de dato, es solamente para guardar JSON. Está optimizado para eso. El JSON-B es para guardar JSON, pero al cual le puedes ejecutar ciertos queries propios de Postgres, o sea que te lo busque dentro de JSON, algún objeto, alguna llave o por algún filtro que tú quieras propio de JSON. En los que son solamente JSON no puedes hacer eso. Ya, entonces sí, aquí puedes definir lo que te decía. No sé, string o text de 10, no sé, tamaño de 10. O sea, tienes toda la facilidad aquí de definir lo que tú quieras. O sea, si quieres que permita nulos, le puedes decir igual que le dejas que permita nulos o que no reciba nulos o agregar algún tipo de validación. Si mal no me acuerdo, eran directos aquí. Por ejemplo, validar que sea un email o que sea un número mayor a algo, digamos. Se puede definir aquí si son validaciones que se van a ejecutar antes de guardar un registro o actualizar algún registro. Entonces, cada modelo define ciertas, se tienen varios campos aquí que pueden personalizar o no sé, se pueden traducir en SQL
para tener una base de datos más completa y que no tengas que estar haciendo cambios usando SQL nativo, digamos. No estoy seguro si hay alguna cosa que no se podrá hacer desde acá, pero casi todo es posible hacerlo desde la definición de modelos. Además, igual de extender este modelo, tú le puedes definir, no sé, por ejemplo, antes de que triggers antes de guardar, después de guardar y todo eso, también se los puede definir dentro del modelo. Para que, por ejemplo, no sé, a la hora de crear algún registro, previo a eso se lanza un pre-save, digamos, para guardar el nombre del usuario y la fecha de quién está creando cierto registro. O sea, para hacer tus tablitas de auditoría y todo eso. ¿Qué más? Igual se pueden definir acá en las propiedades de la tabla como tal. Se pueden definir si la tabla va a tener fechas de creación y de actualización automáticas. Tú le puedes dar aquí que se guarde created at. Bueno, eso está definido por defecto, si mal no me equivoco. Tú le puedes dar un nombre específico a esa columna que se va a guardar como date también. Y bueno, no te preocupas de estar creando un trigger o algo que te lo cree que te lo ponga fecha de creación cada vez que insertes un valor. O sea, esto ya está definido por SQLize. Y esto me olvidaba. SQLize por defecto pluraliza los nombres de las tablas. Ya siguiendo algunas convenciones, como por ejemplo cuando usas un servicio, cuando tienes un servicio REST, si tú tienes la tabla dominio, tu servicio REST va a ser dominios, ¿verdad? Si tú quieres listar los dominios, va a ser un get dominios, o si quieres hacer un post, va a ser un post a dominios también. O si quieres buscar un dominio en específico, va a ser dominios barra dominio 1, digamos, para obtener ese dominio específico. Entonces, SQLize, no sé si emulando esas convenciones, los nombres de tus tablas los va a pluralizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta tabla que era foo, SQLize lo maneja como fus, pero eso se maneja automáticamente por detrás y como que no es, solamente es un poco de leer la documentación de SQLize y ver en qué casos vas a tener que usar el nombre de tu modelo con una S, o quizás en algún rato cuando estén viendo código van a tener, digamos, un modelo que se va a llamar usuario, pero en SQLize se va a ver como usuarios, ¿ya? Eso, sí hay ciertas cosas que SQLize hace automáticamente. Por ejemplo, cuando tú creas un modelo, creo que, bueno, cuando creas un registro en la base de datos, creo que tengo ahí. No. Ya, bueno, no importa. Cuando tú creas un modelo, bueno, cuando tú creas la inserción de un nuevo registro, ya, no importa. Cuando tú creas un registro en tu base de datos, como acá, creo que mis siglas tenían. Acá, cuando tú creas en la tabla foo, digamos, le estás dando un bulk insert, que es un método que te permite crear varios registros a la vez. Por eso de parámetros recibe un array. Y cada ítem del array es un elemento que se va a crear.
cuando tú creas algo, cuando tú haces un update de algo, SQLize te retorna una instancia de este objeto cuando se ha creado. Y ese objeto tiene varios métodos que SQLize le pone al objeto ya que se extiende de model y aparte de todos los métodos propios de los modelos de SQLize, te va a exponer, como les digo, métodos hacia sus relaciones. Ya, en caso de que digamos que foo esté relacionado con var de n a m, nosotros vamos a definir la relación, digamos, entre foo y var en este lugar. Ya, o sea, foo, digamos, model.var. Y aquí vamos a definir ya, esta es una relación muy sencilla entre dos modelos o dos tablas que se van a definir en SQL después cuando SQLize haga lo suyo y transforme todo esto en una tabla SQL. Tú le estás diciendo que foo tiene muchos var, ¿ya? Y tú le estás definiendo que esa relación va a ser descrita como vars. Entonces, tú cuando, digamos, a SQLize le digas que busque, digamos, todos los foo que tienen un var asociado. O, por ejemplo, todos los usuarios que tienen no sé, un ítem comprado o cualquier cosa, te da métodos como este que van a ser como que getters de las relaciones que tienes. O sea, tú cuando ya tengas un foo, digamos, definido, esto lo estoy haciendo así nomás porque no sé dónde lo puedo hacer. Cuando tengas un foo, digamos, de foo.find, ahora ya se llama pk. Digamos que yo busque el foo con llave primaria 1, me va a retornar este foo. Y yo le voy a poder hacer foo.vars. Entonces, con esto ya voy a poder tener la relación que tiene el foo. Ya, y bueno, también me va a crear ciertos métodos, ya, que van a ser de ayuda si es que nosotros queremos hacer ciertas operaciones sobre las instancias, porque son bien importantes las instancias. Este foo no solamente va a tener estos campos de aquí, o sea, no va a tener solamente nombre de usuario, foobar y foo y var ahí adentro, sino que va a tener otros métodos definidos por SQLize. Entonces, si yo tengo la instancia de foo, si mal no me acuerdo, va a ser así, add vars, y aquí vamos a poder mandarle una instancia de var. Y con eso se va a crear si hacemos algo así, se va a agregar en la base de datos a este objeto de foo un var que nosotros tengamos definido. Vamos a poder eliminar y todo eso, pero estos métodos los va a crear SQLize por detrás a todas nuestras instancias y a todos nuestros modelos. Entonces, vamos a poder hacer varias operaciones directamente a la base de datos, solamente así utilizando getters, setters y algunos utilitarios que tengamos ahí. En caso de que, por ejemplo, yo tenga un modelo que va a ser usuario, digamos, un modelo así, y vamos a tener otro modelo que va a ser, no sé, ¿qué tiene un usuario? Pues, un autor. Ya, un autor tiene muchos libros y vas a decir que un libro solo va a tener un autor. Cuando yo tenga el libro, le voy a poder dar set autor y le voy a poner el autor. Y haciendo esto ya el libro lo va a asociar con el autor y lo va a guardar en la base de datos. De esa manera SQLize nos va a permitir
trabajar sin tener que interactuar mucho con la base de datos. O sea, dejar la base de datos como que detrás y SQL nos va a dejar que desarrollemos más la lógica, que nos estemos preocupando más por la lógica de cómo se va a manejar nuestra base de datos que por el SQL que se genere por detrás. También SQLite te permite, por ejemplo, yo quiero sacar todos los autores o bueno, todos los libros que han sido creados por este autor, o sea, igual SQLite te permite hacer inclusiones de modelos relacionados hasta varios niveles adentro. Ya antes tenía problemas en eso, o sea, cuando yo tenía un modelo A y ese estaba relacionado con el B y con el C y con el D, yo quería sacar del modelo A alguno que esté al final en el modelo D y tenía que hacer varios inner joins y esas cosas. SQLite se rayaba a la hora de generar ese query, pero ahora ya está mucho más eh, refinado, digamos, de tal manera que no ocurren ya esos problemas. Ya, ¿qué más en cuanto a definición de modelos? Igual nosotros podemos definir, por ejemplo, acá métodos que, por ejemplo, si tuviera aquí mail y mail, yo voy a poder definir igual métodos para, digamos, crear un método, un name que me retorne algo así. O sea, no está bien dicho el método ahorita, pero entienden la idea, ¿no? Se vamos a poder extender estos modelos con ciertos métodos que nos van a ayudar a que nuestro modelo ya tenga como, por ejemplo, toda la lógica de la base de datos ya dentro del modelo y que nosotros solamente le carguemos los datos y no nos preocupemos en las capas de más arriba de nuestro proyecto de cosas que no deberíamos preocuparnos. O sea, por ejemplo, a la hora de guardar un email en alguna cuenta de usuario, digamos, eh, sé que la validación se hace desde el frontend, o sea que el frontend no debería dejar mandar al usuario un email que no es correcto, pero en caso de que tengamos un servicio REST y que en el caso de que pase la validación de ahí, podemos agregar otra validación acá antes de que entre a la base de datos para que evite que, por ejemplo, algo que no es un email entre a nuestra base de datos. Solamente por agregar más validación que al final nos ahorra problemas, digamos, eh, con la integridad de los datos y todo eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto. Nadie. Ya, bueno. Entonces, Freddy. ¿Qué es Freddy? No, nada, seguí nomás. Al final yo tengo una pregunta al final. Ya. Ya, bueno, es básicamente eso de la definición. Ahorita como es ECMAScript 6 está definido como que más bonito, pero con los otros igual las definiciones son bastante similares. Ya. Bueno, por último, los seeders, que es lo más básico. Son similares a las migraciones, solamente que están orientados a llenar nuestra base de datos. Entonces, si yo quiero hacer un llenado de usuarios, de no sé qué, de todo lo que tiene mi base de datos, lo voy a definir aquí. Si quiero revertir el seed, igual lo voy a poner en down. Puede ser un bulk delete y que se borren todas las cosas ahí. Básicamente es eso el seeder bueno, ya les había dicho para qué sirve y todo eso.
¿Qué más? Ya. SQLize define un archivo de configuración ya propio de SQLize, que ahorita no me acuerdo qué se llama, está en su documentación. Bueno, en la documentación del CLI, que ayuda bastante igual. Eh, mm, Aquí está. Este, dos, tres, no, ya, bueno, ese archivo, que no me acuerdo qué se llama ahorita, del ciclo SLI, eh, nos va a permitir definir comandos adicionales a estos que están acá. Ya, o sea, por ejemplo, digamos que a la hora de hacer un SQLize migrate, que antes de eso hagamos un status para ver si está todo migrado ya y ya no para el migrate. Para la parte de los seeds, ver si han corrido alguno u otro, o no sé, por ejemplo, cuando estemos iniciando nuestro proyecto en producción, por ejemplo, a la hora de levantarlo, que se ejecute primero el DevSeed, digamos. Entonces, se van a poder definir igual scripts que ejecuten estos comandos para hacer lo que nosotros necesitamos. Como les digo, cuando uno lanza un proyecto siempre necesita que esté cargado algunas cosas. Entonces, a la hora de iniciar el proyecto le podemos decir que cargue los seeds o que, no sé, ejecute las migraciones antes y después ejecute el seed. O sea, se va a poder definir todo un ciclo de pasos. eh, Sobre todo cuando se despliega automáticamente, ¿verdad? Que primero inicie la base de datos o que, no sé, haga las migraciones, ya dependiendo de cómo queramos. Hay un archivo que SQLize tiene, no me acuerdo qué se llama. Es el SQLize RC, que es en el cual vamos a poder definir todo eso. También le vas a poder, digamos que no nos gusta el estilo que tiene SQLize para poner sus módulos, sus modelos, las migraciones y todo eso. Nosotros vamos a poder, digamos, como siempre han debido ver que generalmente los proyectos siempre tienen una carpeta que se llama SLC y que dentro de Source están todas las carpetas, ¿verdad? Que afuera no hay mucho. Entonces, nosotros vamos a poder hacer eso y en el archivo de configuración que les decía, en el ciclo de SLC, vamos a poder definir el path de las migraciones, el path de los modelos y todo eso. Entonces, para poder configurar a nuestro gusto y gana los comandos de SQLize CLI y bueno, por ejemplo, la organización de nuestras carpetas. En el caso de que no nos guste esta, como les digo, yo siempre veo que hay un source en el cual está todo el código fuente, ¿verdad? Y afuera están estas configuraciones y esas otras cosas, o las pruebas y todo eso. Entonces, ya dependiendo a cómo organicemos el proyecto, si en este archivo es bueno que lo revisen, así van a poder ver cómo está configurado el uso de SQLize dentro de ese proyecto. ¿Qué más? SQLize tiene varios plugins, se podría decir, desarrollados por terceros que permiten trabajar con SQLize, con su, ¿cómo se puede decir? Tienen hasta una interfaz gráfica, creo, para generar modelos gráficamente, si es que les gusta hacer eso. Luego tienen un SQLize en TypeScript y no recuerdo qué más. Creo que tienen soporte hasta para GraphQL. No estoy seguro. Creo que he visto la anterior. Y bueno,
es un framework bastante grande y completo que les va a permitir hacer más fácil, digamos, la interacción con la base de datos y les va a permitir olvidarse un poco del SQL, que a mí personalmente lo digo, no me gusta usar SQL para casi nada, a menos que sea estrictamente necesario. Pero ya es más, no sé si es más gusto de cada uno, la verdad, siempre he visto que hay muchos pros y contras en ambos lados de usar puro SQL o usar esto de Code First. Así que no sé, es decisión muy personal de cada uno. Ya, de SQLize, creo que eso es todo. Sí, no sé si tienen alguna pregunta de SQLize que quieran que les responda. Ahora sí, yo tengo una pregunta. La vez pasada me ha tocado, me he intentado regenerar o de crear una base de datos en base a fragmentos que estaban en SQLize, pero no he logrado hacer eso. Entonces, ¿cómo llegaría a ser el proceso para ese caso? Tendría que verlo, no sé cómo está en fragmentos. ¿O a qué te refieres con fragmentos? Esa era mi duda, porque al final el código que tenía, o sea, tenía lo que mostrabas hace rato, ¿no? Algo así como un historial de bases de datos que había Ya, estaban en JS, si no me equivoco. Entonces, en base a eso tenía que recrear, o eso es lo que entendía, de recrear una base de datos de nuevo para que el proyecto, para probar el proyecto en el local, digamos. bueno, si ¿Conoces alguna estaban, forma de hacer eso? ¿Algún método para hacer eso? ¿O existe alguna forma de hacer eso? bueno, si son migraciones, es solamente darle este método debe migrate, nada más. Y el debe migrate en sí, ¿cuál es el proceso que se llegaría a realizar en sí? A ver, primerito, lo que, bueno, estoy suponiendo, no es cómo sea el código por detrás de eso, por eso. Lo primero que haces, pero primero es revisar si hay alguna migración que ya se ha hecho. Ya, si no se ha hecho nada, que es el caso en el que tú estás, va a agarrar la migración más antigua y va a ejecutar eso. Y después, si todo está bien, va a pasar a la siguiente migración y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y así va a ir armando tu base de datos. O sea, porque no siempre definimos, ¿no ve? La base de datos bien a la primera. Entonces, va a crear primero, digamos, la que tenía algún error, después lo van a corregir, van a agregar tablas y así lo va a ir creando tu base de datos en base a migración. Si es que lo han hecho con migraciones. Ok. Y aparte de migraciones, ¿hay otro método? ¿Alguna otra forma? Si la primera vez que yo he hecho base de datos con SQLize, solo he usado modelos. O sea, tú puedes definir tu modelo foo, digamos, aquí, ¿no ve? Sí. Tu clase. Y aquí puedes tener más modelos. Entonces, tú al iniciar tu base de datos, le puedes decir a SQLize que en base a esos modelos cree la base de datos directamente. Y lo va a hacer igual automáticamente. O sea, va a agarrar el modelo foo, va a agregar, va a usar todas las columnas que le has definido, todos los campos que va a tener tu tabla, va a crear esos, después va a ir al método associate, va a ver qué asociaciones tienen todas las tablas y va a crear las llaves foráneas ahí después de eso. Ay, 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 ay. Pero eso es sin migraciones, o sea, es como que agarrar, tú definir tus tablas y si cuando agarra todo eso, lo transforma a SQL y ejecuta un create de todito directamente. Ah, ya. Ok. Y en cuanto a los datos, pero esto es esto crea la estructura, ¿no? De la base de Sí, datos. En la cuanto a los estructura datos, solamente. Si los quieres, si los tienes definidos en un CIDR, o sea, si tienes un archivo así que cree todos los datos desde código, o tienes un dump, como decía el Dennis. ay, 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 ya. Ok. Ahora Entonces, sí, ya. depende de eso. Ok. Pero, ¿qué más? Sí, Mm, ya tengo entendido y tengo más claro esa parte, entonces. sí, o sea, tienes que ver si es migración o si es un modelo directamente, porque cuando yo no, como me han dicho, aprendí a hacer SQLize y aprender Node.js, yo no sabía y no he hecho con migraciones la primera vez.
Y más bien no ha tenido cambios la base de datos, así que no he necesitado, digamos, pero sí es siempre muy recomendable siempre usar migraciones ahí. Ah, ya. Ok. Así sería. Ya, ya entonces continuaremos. Se ha pasado ahora rápido. Ya, después de SQLite y todo eso, hay algunos frameworks que son de bastante utilidad y que sirven, bueno, y que sí hay que tenerlos en un sistema y para evitarnos problemas después, porque siempre hay un rato en el que necesitas usar alguno de estos. Winston es un framework para logs, ¿ya? La documentación de Node.js te dice que evites usar el console.log, ya porque es una operación bloqueante, o sea, se bloquea el hilo cuando usas un console.log. Y si usas muchos consoles.logs, vas a estar bloqueando constantemente el hilo que tienes ahí. Entonces, siempre es bueno utilizar algún método asíncrono para ejecutar, para hacer los logs, ¿ya? Y Winston, y creo que hay alguno que otro más. Como les digo, en Node.js hay muchas librerías, pero Winston creo que es la más completa que ahí tienes. Eh, te permite hacer todo esto de forma síncrona, sin, no sé si en su propio hilo, pero lo hace de una manera más, de una manera que no afecta tanto el proceso de nuestro proyecto, que es lo que debería ser, porque los logs son cosas más parte, digamos, no son parte del proceso principal, no son parte del sistema, son solamente datos que nos van a ayudar a encontrar algún problema o a ver cómo se está comportando nuestra aplicación o nuestro servidor Node.js, no sé. Winston tiene, puedes definir varias maneras de output de tus logs. Ya. Y puedes definirlos al mismo tiempo. Yo uso el tipo de salida que es en archivos diarios. Winston tiene varios plugins y uno de esos es el Daily Rotate File, que te permite definir, digamos, sin tener que hacer nada, o sea, ese plugin lo hace todo. Tú le dices que uses eh, ese plugin y él solito te lo va a guardar, digamos, tus logs de cierto día en un archivo definido. Entonces vas a tener logs de cada día ya de forma predeterminada y como tú quieras. También si quieres lo puedes hacer que vayan a la consola o a algún tipo de archivo o que lo manden por stream o por que se haga streaming a algún otro lado. O sea, ya Winston te da la oportunidad de que tú veas. En caso de que tengas, por ejemplo, un servidor dedicado a logs, que lo puedes mandar igual directamente ahí. Igual en la parte de los logs es bastante importante definir qué niveles se va a utilizar ya. Igual Winston permite que tú le mandes algún nivel de logs, entonces eh, generalmente en desarrollo, en testing se usan logs a muy bajo nivel, ya logs de info, de debug y ese tipo de cosas. Ya en producción para reducir el tamaño de los logs, para reducir consumo y todo eso, generalmente solo se usa logs para errores, ¿verdad? O para alertas. Entonces, igual Winston te permite tú, por variable de entorno o por un variable de configuración, que le pases hasta qué logs va a imprimir, dependiendo a cada ambiente, si quieres, o ya depende de cómo lo quieran manejar, pero sí tiene varias maneras de botar estos logs. Y no sé, es bastante útil, es bastante configurable. Incluso puedes hacer, por ejemplo, que tus logs no los bote como una línea de texto simplemente, sino que los bote como JSON y tú luego ya lo puedas parsear y puedas hacer un análisis de todos los logs que has tenido. ¿Ya?
Eso me pareció útil a mí porque sí, yo lo uso como JSON y luego lo parseo y es más fácil hacer una revisión, digamos, de cuando hay algún error o cualquier cosa. Es eh, mucho más sencillo que cuando te lo imprime una línea larga de código. Y bueno, es sencillo de usar, es solamente instalar el paquete y llamarlo. Y básicamente eso. Ahora, el otro paquete que es importante es este PM2, que es un monitor y es un gestor, se podría decir, de aplicaciones Node.js, que está siendo bastante utilizado, ya porque es bastante eficiente y tiene bastantes funcionalidades. Aparte que tiene formas de integrarlo con Nube y te va a permitir, digamos, desplegar tu proyecto de una manera más sencilla. Ya a ver, el proyecto que estábamos viendo ahorita es el que está usando PM2 para levantarse. Ya ahí les voy a mostrar cómo funciona. Una cosita ahorita. Ah, ya. Antes de eso, igual, no me acuerdo si les he dicho lo anterior, pero hay dos gestores de versión de Node.js. En algunos casos, digamos, cuando se trabaja con proyectos antiguos y todo eso, y digamos, ahorita estamos trabajando con estamos trabajando con la versión 14 de Node.js. Yo tengo, por ejemplo, ahorita en mi trabajo tenía proyectos con Node 8, con Node 0.30, 0.40, creo. Y Node.js permite, bueno, no Node.js por nativamente, sino hay librerías que permiten cambiar la versión de Node.js que estás manejando actualmente. No es, bueno, he visto que en Java es medio que un poco problemático, un poco nada más, cambiar de versión, dependiendo a qué versión incluso de sistema operativo estés usando, puede ser más o menos problemático cambiar de la versión, no sé, Java 6 a la 8, digamos, o a la 7 creo que está ahorita en LTS. Eh, en Node es bastante sencillo cambiar de versión. Ahorita estamos, como les digo, con la 14. Yo tengo instalado el paquete que se llama N de manera global. Entonces, si yo le doy sudo N, me va a listar las versiones de Node.js que yo tengo instaladas. Entonces, para un proyecto hace rato tenía instalado Node 8. Tenía que usar Node 8 porque no da con versiones más adelante de eso. Entonces, es un cambio bien sencillo. Solamente tú seleccionas la versión y ya tienes la versión 8 corriendo en tu máquina. Y si quieres volver a la otra, ya tienes la versión 14 corriendo. N es un gestor de versiones de Node. Igual hay otro que se llama NVM, Node Version Management, supongo que significa eso. El cual igual es lo mismo, pero creo que tiene algunas funcionalidades extra en las que tú, mediante un archivo de configuración, puedes definir que cada proyecto con qué versión de Node.js quieres que corra, pero nunca lo he visto, o sea, nunca he necesitado usar a ese nivel. Yo solamente hago así hot swaps de versiones así para algún proyecto X antiguo que requiere que vea algunos logs o que corrija algún bug pequeño, digamos, no es nada grande, pero sí esto quizás les sirva igual para hacer cambiar versiones y no estar reinstalando, desinstalando. Tú le puedes dar, creo que es
Ah, ya. Que te lista todas las versiones disponibles. Después, ¿qué era? Para listar todas las versiones es te lista todas las versiones que hay ahorita y igual le puedes decir que te liste todas las que ha habido de Node.js, mira, desde la 0.8 hasta la ahorita que está la 15, creo que es 15, 14. Tú puedes hacer la instalación de cualquiera de esas versiones que necesites, digamos, por alguna razón necesitas la 4.2.2, te lo va a instalar y vas a listar y ya tienes las 3 versiones instaladas y puedes hacer un cambio así sencillamente. Pero ahorita estamos con la 14, mucho la cambiar. Vamos a cambiar la 14. Y bueno, ya estamos con la 14 y vamos a continuar con lo de PM2. Mejor va a ser un PM2. Ya. PM2 tiene sus, igual su línea de comandos que te va a permitir iniciar o configurar el proyecto para que puedas trabajar con PM2 e integrar a tu proyecto. Y como la mayoría de frameworks, te lo va a crear un archivo de configuración propio del PM2, que es este de aquí, que es el ecosystem config.js. En este ecosystem config.js, tú vas a poder definir ciertos métodos que se hagan antes de hacer un deploy, después de un deploy, que se hagan en un setup, algunas ciertas variables de entorno, digamos. O sea, tú aquí vas a poder definir, no sé, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, todo eso directamente en este archivo, que no lo debes, que no debe estar dentro de tu, debe estar dentro de tu git ignore. Porque aquí vas a guardar las variables de entorno que no debes compartir con nadie, las contraseñas del servidor y esas cosas. PM2 te va a permitir levantar el sistema y evitar que se caiga y controlar que se reinicie automáticamente más que todo. Está funcionando. Está levantándose. Debe ser por algo que hemos cambiado. Vamos a cambiar. No. Ya, no creo que haya sido nada que hemos cambiado aquí. Ah, ya. No, no es nada. Ya. Sí, no. Ah, ya está levantándose el servidor. A ver, vamos a ver si llega. Llega a 3000 usuarios. Está llegando normal. Entonces, cuando hacemos npm start, levanta nuestro proyecto, ¿verdad? Normal. Pero, ¿qué pasa si se corta la luz o cualquier otra cosa para que nuestro proyecto se inicie automáticamente? PM2 nos va a ayudar con eso. Como les digo, PM2 init me va a crear ese archivo de ecosystem config.js. También usando PM2 start y le pasamos el archivo ecosystem config.js, nos lo va a levantar y ya está corriendo dentro de PM2. Entonces, si ejecuto esto, igual va a funcionar. ¿Qué pasó?
Ah, ya, miren. No está levantando bien y se está reiniciando 4 veces. Aquí me está diciendo que está reiniciando 4 veces. Y ya se reinició 8 veces. Entonces no está funcionando. Tiene algo malo. Lo vamos a iniciar así. Start. Ya está. Así ya está bien. Ah, sí, sí. Ya. Entonces PM2 me va a mostrar, por ejemplo, data bastante interesante. Me va a decir cuándo de CPU está usando, cuánto de memoria, quién es el usuario, si está habilitado el watching para que el servicio se reinicie automáticamente si alguna vez se cae. Puedes definir incluso con PM2 que llegado a un punto a un tamaño de memoria, digamos que está llegando a los 2 gigas, no sé, que automáticamente se reinicie para que el garbage collector o alguna otra cosa que está consumiendo memoria se ejecute a la fuerza y vuelva a un estado inicial, digamos, va a pasar eso. Tú puedes definir ciertos parámetros. También te va a decir cuánto tiempo está levantado, el process ID en el sistema operativo, la versión que se está ejecutando, el nombre del proyecto y un ID. Y también, como les decía al anterior, me va a permitir ejecutar mi proyecto como cluster. Entonces, si yo lo borro y ahorita no tengo ningún proyecto instalado, con PM2LS se listan todos los proyectos que están corriendo ahí. Creo que éramos aquí para creo que éramos ahí está. Este -i me dice con cuántos núcleos puede ejecutar el proyecto, o sea, en cuántas instancias del proyecto voy a levantar. Como les decía que Node.js es un solo hilo, no puede usar múltiples núcleos de nuestro microprocesador. Entonces, con este max, o sea, aquí el parámetro le puedo mandar 2, 3, 4, o sea, el número de núcleos que quiero que use. Pero si yo le doy max, va a detectar por defecto el número de núcleos que tiene mi microprocesador y los va a ejecutar todas esas instancias, cada una en un núcleo definido de mi microprocesador. Entonces, ahorita están corriendo los 16 núcleos del microprocesador. Y no se están desperdiciando como hace rato que solo lo tengo corriendo en un núcleo, sino están corriendo en toditos. Es algo similar a una, ¿cómo se dice? Un balance de carga, digamos, o no sé si similar, pero es algo que nos va a ayudar a aprovechar todos los recursos que tiene nuestra computadora. También vamos a poder usar el comando monit, que nos va a permitir monitorear cómo está cada uno de nuestras instancias. Entonces, si hubiera algún tipo de logs o todo eso, nos los va a mostrar ahí. No sé si va a mostrar ahorita esto porque ahí está. Me muestra los logs de esta instancia, lo que habíamos hecho hace rato. Me va a mostrar cierta metadata, datos útiles de nuestros procesos que están corriendo. Estos tamaños, las latencias, o sea, datos que le van a servir a los administradores de los servidores, ¿verdad? Entonces, básicamente eso te ayuda a hacer PM2. Tiene muchas más funcionalidades. Como les digo, puedes integrarlo con tu nube, si es que lo vas a deployar ahí para que te ayude a hacer más sencillo la puesta en producción. Y bueno, no sé qué más. No sé si tienen preguntas ahorita de PM2. Este plugin funciona independientemente al proyecto Node.js, es decir, tiene su propia consola de administración o algo así. Sí, sí, sí.
se instala de manera global. Entonces, tú desde aquí, o sea, puedes levantar, o sea, digamos, unos 5 proyectos diferentes, los puedes levantar directo con PM2. Ah, ya, ya. Y los 5 proyectos en el mismo puerto. No en el mismo. O sea, bueno, dependiendo de qué puerto usen. Ahorita sí, estos 5 están en el mismo puerto. Ya, ya, ya. Interesante. Sí, estoy aprovechando los 16 núcleos por primera vez de este microprocesador. Y en cuanto a versiones, PM2 te gestiona cualquier versión, sea la 14, el 8, el 12, De o tus tiene que ser una proyectos. sola versión. No, tiene que ser una sola versión. Hasta donde he probado, o sea, no, nunca he probado. Tal vez si funciona con múltiples versiones, no sé la verdad. Como te digo, a mí me dan un servidor entero y ahí le pongo una versión. Y si quiero otra versión, me pido otro servidor. Disculpe usted, señor Fino, señor. Sí, no, Es su nunca, propio servidor de nunca he pruebas. tenido. Pero yo supongo que usando NVM, yo creo que se puede ejecutar cada proyecto con una versión de Node.js diferente. No usando PM2, sino que el PM2 esté solamente administrando el proyecto y que tu proyecto se autodefina qué versión de Node.js va a usar por dentro. Pero capaz incluso hasta si no estoy volando mucho, capaz en este ecosistema tú puedas definir qué versión de Node.js utilizar. No sé, pero de que se puede en un mismo servidor ejecutar varias, sí se puede. Ah, ya. Sería probar entonces, ¿no? ¿Con cuál da? Sí, sí, con NVM, que he visto que sí te deja usar una versión independiente a cada proyecto, o tal vez este PM2 igual te lo gestiona, no estoy seguro de eso. Ok. ¿Más preguntas tal vez? Sin más preguntas. Cuando has hecho el cambio de versiones con sudo n, Sí. ¿tú le has instalado algo eso? No he escuchado bien. O esa n ya viene por defecto. No, yo lo he instalado. Para instalar hay que darle sudo npm install -gn. Así. Ah, porque yo igual he tenido ese problema y con NVM no es así. Ya. Bueno, sí, los dos son diferentes opciones que hacen Ya, básicamente lo mismo. listo, listo. Cuando le pones con el sudo npm install, lo que estás haciendo es que todo el sistema operativo pueda utilizar en sí, ¿no? El N. El sudo no es para eso. En realidad el "-g" es para que sea global. El sudo es porque no está bien configurado mi Node para instalar paquetes globales sin sudo. Que Ay, se puede, creo que me has preguntado una vez. sí, ya he corregido ese error, sí, sí. Sí, es el "-g" es para que sea global, o sea, para que directamente puedas utilizar N en cualquier lugar. Ah, ya. Entonces, desde aquí que no tengo un Node Modules, puedo utilizar N. A ver, Ah, ya. ya. Ok. Más preguntas. Yo tenía una pregunta en lo que era de SQLize, pero te has pasado. ¿Cómo era? Cuando le has hecho install el SQLize, te ha creado unas carpetitas, ¿no? Estabas hablando del seeds Sí. y sí, muchas otras. ¿Eso sí o sí se instala? No, o sea, cuando tú instalas SQLize en un proyecto vacío, digamos, no tiene nada ahorita. Si le doy npm install SQLize,
solamente me va a dar el node modules, no crea nada. Cuando yo le doy SQLize init, creo que es, ahí recién crea esas carpetas, config, migrations y nodes y seeders. Porque al instalar SQLize no te crea nada, digamos, o sea, no tendría por qué. Cuando usas su cliente, el CLI, su interfaz de comandos, recién es cuando tú le dices que inicialice el proyecto como una base para usar SQLize, digamos. Como que te lo prepara tu proyecto para que uses SQLize de manera más rápida, digamos. Pero no es obligatorio. Ya, y esto es solo para la base de datos, creo, ¿no ve? Sí, solo es para la base de datos. Ya, y cuando, digamos, has hecho la primera, ahorita le has instalado, ¿no ve? El SQLize. Si no hago el SQLize init, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No crea nada, no hace nada, no tienes nada en tu proyecto. Sí, pero si, digamos, yo me voy creando mis carpetas o, digamos, No pasa nada. mis... O sea, tú te creas, digamos, Pero ahí puedo importarlo, ¿no ve? El SQLize. claro, ¿O no? tú creas, digamos, tu archivo, no sé, aquí, tú le Cualquier cosa, dices sí. aquí, aquí require y das SQLize. Sí, no pasa nada. Tú puedes definir como tú quieras. Pues muchos hacen eso, o sea, no todos usan el CLI de SQLize para inicializar su proyecto. Ya depende del proyecto que tengas y cómo lo quieras hacer, digamos. Sí. Ya. Listo. Ya, ¿alguien más? Nadie. Ya, y me olvidaba lo del anterior, lo del npm CI contra el npm install. Y Sí, CI sí. siempre es de continuous integration. Es específicamente para eso. Lo que hace la diferencia como tal es que, por ejemplo, npm install, si hay, digamos, una versión nueva, una versión menor, te lo va a instalar esa versión menor. Entonces va a ser el cambio al comodín que les explicaba, los comodines, ¿verdad? Estos de aquí. Que esto, por ejemplo, te dice una versión similar o parecida a la 4.16.1. Si hay la 4.16.2, npm install te lo va a instalar y va a actualizar el package log y el package JSON. Ya, o sea, no va a buscar alguna manera mejor o bueno, va a leer estos comodines y en caso de que haya alguna versión mayor, como con estos, te lo va a instalar. En cambio, el npm CI, bueno, y aparte que el npm install, tú le das npm install y algún nombre de paquete y te lo instala. El npm CI no recibe ningún parámetro del nombre de un paquete, sino que lo que hace es verificar que no haya discrepancias entre tu package.json y tu package log.json y va a usar solamente el package.log.json, va a borrar el node modules que tenías antes de hacer la instalación y va a instalar, o sea, estrictamente lo que está definido en el package log. Es por eso que es útil para eso de continuous integration, por eso se llama npm CI. Es el que se usa para eso. Súper. Sí. Creí que era para no romper, digamos, ¿no? Del todo. Sí, no, es el que hace de cero, instala y respetando sí o sí el package log. O sea, es una réplica exacta de lo que tienes, o sea, no modifica ni una versión pequeña, ni aunque tú le definas que cuando instale puede instalar una poquito mayor, una versión un poquito mayor, no, instala la exacta que tienes en tu máquina y no hace modificaciones al package log ni a esto. Eso es para que no se rompa, ¿no? Sí, Prácticamente. para que no se rompa nada, o sea, para que esté exactamente igual a tu máquina y no salgas con que mi máquina corría y no corre en el servidor, digamos. Entonces sería recomendable, digamos, utilizar el CI. Sí. El CI, pues como les digo, es para Continuous Integration. Ese es su nombre, el CI. Súper. Sí, no sé, ¿alguna otra pregunta?
Yo creo que todos estamos servidos. Ah, ya, ucha, había tenido uno más. Sí. Esto del Kong. Ya, este es bien sencillo, este es bien fácil, porque no he usado mucho, he usado una vez solamente para autenticación. Kong es un framework que te permite usar microservicios, o sea, nunca he usado bien microservicios, al menos que yo piense que he usado bien, digamos, pero Kong bueno, a tus proyectos solamente es como que ¿cómo se podría decir? Va a ser un registro de todos los servicios que tienes y como que los va a administrar Kong. Eh, Va a gestionar tu autenticación, tus logs, no sé, y todas esas otras cosas que en el caso de los microservicios, la verdad, no es recomendable tener autenticación en cada microservicio, ¿verdad? Entonces, va a estar encima de todo eso y te va a dejar, vas a definir toda tu autenticación, los logs, monitoreo y esas cosas solamente en Kong. Es el que va a manejar todo eso y él es el que va a redirigir a los servicios, a los microservicios que tú tengas. Entonces, tus microservicios no van a tener autenticación, no van a tener, no sé, validación de roles y esas cosas. Todo lo va a hacer Kong. Entonces, igual va a ser el que descubra los servicios y todo eso. Entonces, solamente tu servidor va a tener una entrada que va a ser Kong, que va a ser el filtro y todas esas cosas y va a hacer, va a despachar, digamos, todas tus peticiones a todos los servicios y básicamente eso, ¿no? No sé, nunca he hecho bien microservicios, así que solamente es como que si van a hacer alguna vez microservicios, revisen Kong, que ha crecido harto hasta donde yo he visto, porque era un repositorio chiquitito y ahorita parece que es una empresa grande que están usando grandes empresas. Creo que AT&T está usando Kong para su infraestructura. Entonces, era un proyectito así bien chiquitito que tenía hartos bugs, igual por eso solamente nos usa para autenticación esas veces. Entonces, se ve que ha crecido harto a lo que he revisado la anterior, este framework. Así que si algún rato les sirve para usar microservicios, eh, les recomiendo Kong. Y ya, gracias, eso es todo. Gracias, hermano. Súper, estaba súper la charla. Súper genial. Bueno, ya, sería todo. Gracias por escucharme. Tu thank you es chino. No. Súper, estaba súper de Yalmar. Gracias. Muchas gracias, Daja. De nada. Me Sí. debes Ahora, unas hamburguesas. todo tu código, ¿dónde? Todo tu código nos lo vas a pasar, ¿verdad? Tus diapositivas, todo, ¿no? Ya, si quieren les paso. Ahorita va a ser un push de lo que he hecho ahorita. Ya, súper. Ya sí, te los mando. ¿Has trabajado con eso de GraphQL? ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Sabes? No, He visto que lo están no, usando no, no. más y más. Ni idea qué será. Sí he visto, pero no, la verdad no sé qué será. ¿Ya has trabajado con las librerías de D3JS? El que ¿Para hacer Silván manejaba. grafiquitos? Sí. Sí he usado alguna vez, creo, para hacer algún grafiquito, un chart, pero es muy matar mosca con un bazooka, digamos, usar ese para hacer grafiquitos y tortitas y eso, no es para cosas más grandes. Ay, 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 ay. Ok. A ver si me haces una demo con ese. No, por eso te digo, quería usar ese, pero es para cosas mucho más complicadas, para manejar data más grande. Yo eran mis grafiquitos de tortitas de certificados vendidos, de certificados, o sea, de dominios.bo con dominios GoBo, digamos, para esas cositas, más no te sirve usar ahí D3. Ah, ya. Ok. Gracias. ¿Algo más que le quieran pedir al Daja? ¿Un pollito? ¿Cómo es, Alex?
Todo bien. Súper. Bueno, pues, si quieres mañana, si sacas tiempo, vienes al Linko World, vamos a estar hablando ahí un poco de una variedad de temas de Linux, de Amazon. Y si quieres, vienes, vamos a estar ahí hablando Ya, en la ¿dónde vas a mañana. estar, pues? Ah, Es en la mañana en el Linko World, creo. Sí, en el Linko World, a las 8 de la mañana es en el Prado. ya, no, voy a estar laburando. Ah, Pero ya. gracias. Hasta la siguiente semana nomás también. Ah, ya, súper. Cada 2 viernes nos reunimos. Ah, ya, súper. Hasta el subsiguiente, venga. Ya, súper. Ya. Gracias, Nos Daja. vemos entonces. No, de nada. Gracias, Germán. Espero les sirva. Sí, muchas gracias. Lo de PM2 estaba genial. Lo de Sequelize igual. Y todo. Sí. Ya, bueno. Charlamos entonces. Dale. Listo, listo. Dale, Gracias. dale, dale. Chao, chao. Chao, 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 chao. chao. chao a todos. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Chao, chao.